Llevas un tiempo intentando lograr ese éxito tan anhelado, luchas y luchas cada día por lograr tus metas. Piensas y no paras de pensar, ¿qué deberías hacer para poder, o cambiar para poder llegar a cumplir estos objetivos? Pues te comento que este video es para ti. Bienvenido o bienvenida a este canal, un canal hecho por alguien como tú, una persona que está buscando quizás la libertad financiera y todo lo que eso conlleva. Y claro, todos quizás querramos una respuesta rápida, una respuesta de la noche a la mañana. Te llevará al éxito, la verdad es que no existe. Cada persona tiene su propio proceso. Esta lucha de crecimiento, la no obtención de tus metas, es algo normal. Los errores se cometen quizás día a día. Debes aceptar los errores, debes convertirlos en las claves de tu crecimiento. Estos errores en su más mínima expresión siempre van a ser una lección. Debes aceptarlo, debes hacer que estos errores se conviertan en tus grandes maestros. No llevo mucho tiempo, por lo menos en el mercado de Forex. Llevo 2 años aproximadamente y no he podido obtener beneficios positivos de esto. Pero claro, cuando tú analizas y tienes un poquito de conciencia de lo que has estado haciendo y cómo tus pequeñas partículas en sí, de ti, han hecho algún cambio, te sientes feliz. El conocimiento de estos 2 años que has adquirido, la base de estos conocimientos, van a ser el cimiento de la persona que se va a convertir en el futuro. Estoy seguro que cuando eras niño tuviste alguna caída, te rompiste alguna pierna, algún brazo, pero con esa gracia de niño te volviste a parar y a seguir. Seguiste jugando. Hoy en día la vida te pide eso, que te pares y sigas. Quizás yo no soy quien para decirte esto, pero por lo menos hago este video en parte a mi experiencia. Me ha costado mucho, frustra no poder lograr tus objetivos, ya sea en todo ámbito de tu vida. Pero sin sentirte bajo, creo que no vas a poder llegar a tener ese impulso que tú necesitas para poder lograr tu éxito. A veces uno está a un paso de poder lograrlo. Si crees que lo que haces te apasiona, no lo dejes. Los errores son parte del proceso. Si algo te apasiona, no lo dejes. Vuélvete el mejor en tu ámbito. Yo creo que algo también importante es no olvidar quién eres. No tienes por qué copiar a nadie. Aprende tú mismo. Sé tú. Estos 2 años de no obtención de mis metas han sido un aprendizaje profundo. He podido leer 7-8 libros aproximadamente y repetir varios de ellos. Ya soy un poco más consciente cuando cometo algún error. Analizo y trato de sacar lo mejor de él. Toma los errores y recuerda, los errores en su más mínima expresión son una lección. Sí, una lección. Toma lo mejor de ellos y conviértelo en tu maestro. Recuerda que la vida hoy en día te pide que te pares y sigas. Otro concepto u otra parte de este crecimiento son los sentimientos. Si sientes que no avanzas, si te frustras, si sientes miedo, dudas mucho, tómalos de la misma manera. Son parte del proceso, son parte del crecimiento. Yo creo que son claves la conciencia y el tiempo. Sé consciente que los errores son parte del proceso y sin el tiempo, por lo menos a largo plazo, no hay crecimiento. Como toda carrera en la vida, toma 5, 6 años quizás o más para llegar a ser la mejor versión de ti, por lo menos en tu ámbito profesional. Entonces, si te puedes llevar algo concreto de este video, de esta pequeña experiencia que es mía, todo lo que te está ocurriendo en este momento, para que quedes tranquilo, es parte del proceso. Te cuento esta experiencia por si te sientes quizás identificado o identificada con lo que te he relatado hasta este momento. Te pueda servir para que no decaigas, para que sigas haciendo lo que amas o lo que estés haciendo a este momento. Para ser grande, para llegar a ser grande en lo que haces y en lo que amas, debes pasar por este ensayo y error. Si haces algo de inversión, si haces algo por lo menos en el mercado, sigue tu plan, es bastante importante. Cuando te pasas y te sales de tu plan, es cuando cometes los errores que más te duelen. Pero tranquilo, al día siguiente, trata de no cometerlos. Analiza los errores del día anterior. Sé consciente, piensa las cosas que haces. Aunque no sea un pensamiento tan profundo, tampoco te llegues a estresar por pensar tanto. Que también me pasa, y mucho. Pero sé consciente de que has cometido un error y que no es parte de ti en ese momento. Solamente es un error. Toma lo bueno de ese error y conviértelo en algo positivo, en un aprendizaje. Bueno, esta pequeña explicación te la doy con mucha humildad. La verdad es que estoy comenzando a hacer este tipo de videos. El primero que me paro frente a la cámara de otra manera y trato de explicar algo de lo que me sucede, por lo menos en el día a día, de los errores que cometo, por lo menos en el mercado, en el trading. Y si te das cuenta, por ejemplo, allá atrás tengo unas casitas de mis animalitos, por si han revoloteado por ahí o pueden estar quizás durmiendo en este momento.
quizás vayan a salir en los próximos videos también, así que te doy aviso de que son mis pequeños, son 3 koi, son 3 cobayos. El otro consejo que te puedo dar, quizás para no cometer estos errores, anótalo. Anota los errores, anota tus metas, anota todo lo que quieres hacer, para que lo tengas quizás ahí a día, por lo menos a frente de tu ojo, y mirar qué es lo que debes hacer, si lo cumpliste o no lo cumpliste. Yo por lo menos trato de anotar todo cuando salgo a trabajar, si hago una mala inversión o algo así. Anotado y trato de analizarlo, ser consciente de lo que estoy haciendo. Así que espero te haya gustado esta pequeña explicación, quizás me explayé mucho. Y como te dije, si te sientes identificado, aquí tienes tu canal donde puedes ser parte de él. Comenta quizás si te pasa lo mismo, si te sientes con los mismos sentimientos de frustración, quizás estás cometiendo muchos errores y no sabes cómo salir de ello. Quiero que entiendas que en realidad son parte del proceso. Así que si te gustó el video, dale me gusta, comenta allá abajito en la casilla, compártelo, suscríbete al canal también y nos estamos viendo en un próximo video. Chao, chao.